me dicen por el pinganillo, vamos a seguir con Armenia. ¿Qué ha pasado para que se llene otra plaza que también insisto que es muy grande, que también la he podido ver, y la plaza de la República Armenia de Ereván, que es enorme, se ha llenado varios días con amenazas de que debe dimitir el gobierno? ¿Por qué? Pues aquí es un poco... No es lo contrario, pero sí que el gobierno prooccidental está en apuros. Porque, bueno, en apuros. Dentro de estas negociaciones que dieron fin al conflicto con Azerbaiyán y bueno, ya un poco dentro de este clima de Azerbaiyán crecido, obligando a Armenia a aceptar pues eh, condiciones que le son completamente desfavorables, pues dentro de estas negociaciones Azerbaiyán ha pedido, exigido de cierta manera a Armenia que acepte el traspaso de varias localidades en la frontera que llevan controladas por Armenia desde los 90, pasen a formar parte de Azerbaiyán. Algo que no lo han tomado muy bien, pues una parte, no sé si importante, yo supongo que sí una parte importante de la ciudadanía armenia, que eso, dentro, un poco llamados por el arzobispo de la zona, dentro del movimiento Tavush para la patria, Tavush por la patria, que Tavush es el nombre de una de estas localidades que pasaría a Azerbaiyán, se han movilizado, bueno, han hecho distintas marchas que han ido andando de distintos puntos del estado, han ido a la capital a manifestarse en contra de Pashinyan y en contra bueno, el gobierno de Pashinyan y en contra de estas condiciones y el traspaso de estas localidades. Vamos, llevan semanas cortando carreteras, manifestándose y ahora eso, exigen la dimisión de Pashinyan. Bueno, creo que estábamos proyectando antes el hilo de Georgia, pero si podemos poner el de Armenia, así también lo podéis leer, pues perfecto, ¿no? Porque lo que nos comentaba Asier tiene bastante que ver con el giro interno de Nikol Pashinyan. Si bien el país, igual que pasaba con Georgia, ¿no?, que ha habido cambios importantes desde hace ya más de una década, también ha tenido su propia revolución, en este caso la de Terciopelo, que fue en el año 2018, fue la que aupó a Nikol Pashinyan al puesto de primer ministro con unos postulados de separarse de Rusia, ¿no?, un poco alejarse de la esfera rusa. La cuestión es que hay quien puede estar a lo mejor un poco más despistado con todo esto porque desde 2020, con la llegada de Rusia al Cáucaso y esa presencia tan importante en el alto el fuego de la Segunda Guerra en Nagorno-Karabaj, Pashinyan pasó a ser uno de los más acérrimos de Putin prácticamente, ¿no?, y en general de Rusia. Digamos que ahí veíamos cómo se lanzaban los primeros a defender en la alianza militar, la CSTO, con Rusia, la intervención en Kazajistán, que tuvo lugar en 2022, y luego pues no romper de una manera clara durante la guerra de Ucrania ni participar en la guerra de Ucrania del lado ucraniano, como sí que hemos visto a muchos georgianos, etcétera. Claro, esto pues ha sido digamos, un oasis ahora que se ha visto que Rusia no estaba ahí para defender a Armenia, sobre todo para defender Nagorno-Karabaj, que es que no es territorio que ni siquiera Armenia reconociera como propio. Ahora, insisto, tú vas por cualquier calle en Ereván y no hay mapa de Armenia que no tenga todo el Nagorno-Karabaj, más el territorio de Kalbajar y Tabús que habían ocupado, porque no lo habían ni siquiera anexionado, nunca llegaron a reconocerlo como armenio. Todo ese territorio forma parte del mapa de Armenia que encuentras en cualquier calle. Entonces, que de repente Rusia no defienda eso del tercer intento de Azerbaiyán, que finalmente no quedó en una guerra, pero fue una presión rápida, hizo colapsar las autoridades de Nagorno-Karabaj, una limpieza étnica, ¿no?, un éxodo de 120.000 personas hacia Armenia, y protestas contra Pashinyan por no haber hecho nada, por no defender el territorio de los azeríes, y también Pashinyan pues le echó la culpa, lanzó la pelota a Rusia porque no les defendió. Pero es que si ni siquiera Armenia reconoce este territorio como armenio, la CSTO pues no tiene mandato para intervenir y la influencia de Azerbaiyán cotiza al alza. Ahora mismo tiene muchos más pretendientes que Armenia
Entonces, pues Pasiñán ha recuperado esa vocación europeísta que acababas de señalar y ha pues pedido la participación de Francia, pero también de Estados Unidos y la inclusión en la Unión Europea. Muchas cosas se están pidiendo ahora mismo desde este gobierno. Así que creo que es un giro tras otro giro que hay que ver. No sé si ves que pueda tener algún tipo de consecuencia. Al final, Pasiñán ya sobrevivió a unas protestas muy importantes después de ese primer acuerdo de alto el fuego en 2021, cuando se dio un intento de golpe de Estado, un asalto al Parlamento, una mala relación con los opositores y con los militares, y ahora está pendiente que firme un acuerdo de paz con Azerbaiyán, que podría estar ya desde hace meses listo. Se han cedido esos pueblos de Tabús y quizá pues pueda haber más concesiones en la Constitución. No sé qué se espera. Pues, o sea, la situación es que Azerbaiyán ya ha amenazado con que si hay un problema de orden en, en Armenia, podría llegar a intervenir, dejando un poco abierta la puerta si esto se refiere únicamente a que intervendrá en estos territorios que le tienen que pasar o en toda Armenia. La cuestión es que Armenia se encuentra muy debilitada frente a Azerbaiyán, entonces no creo que esta derrota sea causa únicamente o causa exclusiva de Pashinyan. No creo que lo... Supongo que Pashinyan sobrevivirá a esto, porque también estaban tratando de llevar a cabo un, un proceso de impeachment que puede empezar, pero no puede terminar, porque la oposición no tiene los apoyos suficientes para realmente destituir a Pashinyan. Entonces, creo que más allá de eso, de unas movilizaciones masivas, el recorrido que tiene esto es bastante corto. Ujú. Sí, bueno, hay mucha gente que nos pregunta por esto, ¿no? Puede que no tenga a lo mejor con consecuencias para Pasiñán o para su movimiento, que si ya ha ganado elecciones, que si puede contar con el apoyo de la gente aunque haya protestas grandes, porque al final es una cuestión nacional que, como digo, va mucho más allá de lo institucional, de lo que reconoce Armenia como propio. Eh, pero bueno, que si hay alguna alternativa, si hay algún movimiento opositor relevante a Pasiñán, eh, que también al final es un país mucho más personalista en este sentido que el que era, por ejemplo, Georgia, ¿no? Actualmente, vaya, ha habido otros momentos, pero ahora mismo no es tanto por movimientos políticos, sino quizá alguna persona que pueda hacerle sombra, ¿no? Esto es algo que nos plantean y bueno, luego está la cuestión de que si no se aceptan estas consecuencias de haber perdido la Segunda Guerra y de no haber luchado por Nagorno-Karabaj en este tercer conato, pues puede haber más consecuencias para el territorio que sí es territorio soberano armenio, como es Zangezur, que es lo que nos preguntan, ¿no? Sobre el corredor de Zangezur y el interés azerí por conectar con Turquía y con Najicheván. Bueno, la oposición otra vez, es un poco el reflejo de Georgia. La oposición electoral, por lo menos, está desacreditada, dividida, no puede hacer frente a Pashinyan en las elecciones. Podría llegar a ser, no sé, si surgiese una figura, pues como el arzobispo que está surgiendo dentro de este movimiento Tabush por la Patria o algo así, pero lo veo complicado que surja de aquí alguien que realmente pueda hacerle frente a Pashinyan. Y de cara a si esto va a continuar, si Azerbaiyán va a seguir presionando para lograr favores de Armenia, bueno, dentro de las negociaciones el corredor de Zangezur, Azerbaiyán es un tema que pone continuamente sobre la mesa y va a llegar el momento en el que a Armenia no le quede otra que o aceptarlo o hacer frente a Azerbaiyán, que siendo realistas no, no es, no le saldría muy bien. No, no creo que esto vaya a parar. Azerbaiyán seguirá presionando, seguirá tratando de sacar concesiones de Armenia y eso, bueno, un poco como decía en el artículo, se debe a causas tan de fondo, a causas que se han ido fraguando durante tantos años que no se le puede dar la vuelta de un día para otro.
Claro. De hecho, en la cobertura que hicimos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, que esa ya la tenéis, son gratuitas las coberturas en la web, no hace falta estar suscrito. Teníamos mapas interactivos, pero también hacíamos explicaciones de contexto, que eran los primeros grandes contextos que traíamos del Cáucaso. Y claro, se explicaba el desequilibrio tan grande que se había creado entre Armenia y Azerbaiyán desde los 60, 80, ¿no? Y la primera guerra de Nagorno-Karabaj hasta la segunda. Y cómo ahora Azerbaiyán pues, multiplica, ¿no? la capacidad económica, poblacional, militar. Es uno de los países que más gasta del porcentaje del PIB. Ahora mismo no tengo el dato, pero era altísimo, ¿no? Dentro de lo que son los países que no estaban en conflicto armado abierto de su PIB en defensa, ¿no? Y bueno, Azerbaiyán ahora tiene esa gran superioridad, así como una coyuntura favorable, que bueno, ¿cuándo ha sido la coyuntura favorable para Armenia? También te digo, pero entiendo que en el periodo soviético quizá había un poco más de convivencia, hasta los 60 como mucho, 70 o así. Pero en general, ese desequilibrio que comenta Sier existe y bueno, pues actualmente que encima Irán tampoco está como para meterse en esto, ¿no? Y Rusia menos, ¿no? Pues bueno, si Armenia recibiera un ataque en territorio soberano, Rusia en teoría sí tendría la obligación de defenderla. Pero si se deterioran tanto las relaciones y la propia Armenia está dudando de la pertenencia y ha dicho de suspender, ¿no? O de pausar la membresía en la alianza militar, la CSTO, no hay defensa posible. Si se da ese giro geopolítico, esperar que sea la Unión Europea o Estados Unidos los que defiendan a Armenia, teniendo en cuenta que acaban de convertir a Azerbaiyán en un socio estratégico al que se le tolera pues que haya detenciones de periodistas o que haya habido unas elecciones poco competitivas, que ganó con más del 90%, ¿no? El presidente Aliyev, pues parece poco probable que vaya a recibir Armenia una defensa por parte de Occidente. Y bueno, pues entonces no es lo mismo luchar quizá por un territorio soberano como es Zangezur, que sería pues casi inevitable, que lo que no se ha luchado en este tercer conflicto por Nagorno-Karabaj, que al final pues es la misma nación, pero no es el mismo estado, no es el mismo país y no se había querido reconocer hasta entonces. Bueno, pues es un poco la última cuestión. Si quieres hacer alguna reflexión o algún tipo de comentario de algo que se nos haya pasado, pues vamos a ir cerrando con esto también. Yo lo veo completo. No sé, tampoco tengo mucho más que aportar eso. Un poco enfatizar la idea de que no es una cuestión. Es una cuestión de que tiene mucho fondo, que no se resuelve de un día para otro. No creo que otra persona en la posición de Pashinyan le pudiese dar mucha vuelta. Bueno, Sí, no, que Pashinyan también la empeora con este enfrentamiento con la CSTO, pero bueno, que esta es una situación muy complicada para Armenia. Sí, pero podemos decir quizá que a Azerbaiyán ahora mismo le interesa que Pashinyan continúe porque está Sí, pendiente la reforma constitucional y la firma del acuerdo de paz, que si llegara otro opositor ya dice la prensa azerí que pues Azerbaiyán debería hacer algo para garantizar su seguridad. No sabemos si habla de cambiar el gobierno en Armenia en el caso de que cayera Pashinyan o de tomar parte del territorio que le permitiera garantizar su espacio, ¿no? Como dicen Zangezur. Bueno, ya veremos lo que pasa. sí. También nos planteaban en el chat que seguía viendo eso mucha bandera de Nagorno-Karabaj. Yo insisto que es que las he visto por todas partes. Es que no hay un sitio donde no se lleve la bandera de Nagorno-Karabaj como algo natural y que además hay protestas que no. Estas protestas están siendo especialmente significativas, pero todos los días veíamos alguna protesta menor. Siempre había protestas a favor de Nagorno-Karabaj. Quizá algo más etéreas, ¿no? De defensa de Nagorno-Karabaj, no tanto quizá contra el gobierno como estas, pero ha habido protestas constantemente. Y esto estoy hablando ya de hace un año, pero seguro que mucho antes, ¿no? Estoy hablando de lo que yo he podido ver. Bueno, gracias a Sier por estar aquí con nosotros. Espero que prontito podamos volver a tenerte y que va a haber novedades en los dos países, porque ninguno de los dos parece que van a aflojar en cuanto a protestas ni en cuanto a conflicto político. Sí, sí, vamos, el Cáucaso se está calentando. Bueno, y luego que también estoy siguiendo los Balcanes y Es Bosnia-Herzegovina verdad. tampoco tiene pinta de que se vaya a tranquilizar en los próximos meses. Muchas gracias por dejarme el espacio y muchas gracias por escuchar.